la Iglesia, como el lugar de la celebración. Según San Pablo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo y está formada por la asamblea de los bautizados, por lo cual la edificación donde se reúne la Iglesia para celebrar la Eucaristía es la casa de Dios. La Iglesia es el lugar donde acontece la nueva teofanía, es decir, el encuentro entre Dios y el hombre, encuentro que se verifica cuando la comunidad cristiana celebra la liturgia. Esta manifestación de Dios, que desciende hasta el hombre y le eleva hasta él, convierte a la Iglesia en el lugar por excelencia de todos los lugares de culto, y en una realidad santa y sagrada. Este video tratará sobre la evolución de esos lugares donde se celebra el culto cristiano, especialmente la Eucaristía. Los primeros cristianos celebraron la Eucaristía en sus propias casas, pues carecían de lugares propios para el culto. Probablemente eligieron la parte que estaba situada encima de la planta y se reservaba a las grandes fiestas familiares. Fue en una de esas salas donde se hallaban reunidos los apóstoles el día de Pentecostés. Técnicamente se las designa Domus Ecclesiae o Ecclesiae Domesticae. Una de las más antiguas Domus Ecclesiae conocidas se encontró en la ciudad de Dura Europos, en la actual Siria, datada en el año 232. Tenía una decoración basada en escenas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento, como el buen pastor, Adán y Eva o Cristo caminando sobre el agua. En Roma las Domus Ecclesiae tenían tres grandes espacios: el atrio, el peristilo y la sala. El atrio, situado junto a la entrada, era rectangular y abierto al aire libre. En el centro tenía un impluvium donde se recogían las aguas de lluvia. Parece que los catecúmenos se situaban en el atrio. El peristilo era la vivienda familiar propiamente dicha. Tenía mayor amplitud que el atrio y estaba rodeado de columnas. Se cree que en él se colocaban los bautizados, en dos grupos, los hombres y las mujeres. La sala estaba situada al fondo del peristilo. En ella se situaba el obispo y su presbiterio. Originalmente, las Domus Ecclesiae se destinaron al culto solo en el momento de celebración. Más tarde se convirtieron en lugares exclusivamente cultuales, aunque exteriormente seguían pareciendo casas normales. Según parece, debieron de ser numerosas, y en ocasiones no llevaban el nombre de algún mártir sino el de su primitivo propietario. Aunque en el siglo II ya existían lugares específicos de culto, a partir del Edicto de Milán, en el año 313, se multiplicaron rápidamente, siguiendo el modelo arquitectónico de la Basílica Romana, que era un gran edificio, público o privado pero noble, y que los escritores de los siglos IV y V aplicaron a todas las iglesias, especialmente a ciertas construcciones grandiosas del tiempo de Constantino. La Basílica Latina tenía tres partes: el atrio, las naves y el santuario. El atrio era un patio cuadrangular, abierto, rodeado generalmente de un pórtico de columnas. Aquí se situaban los catecúmenos. Las naves constituían la basílica propiamente dicha. Era un espacio rectangular, 2 veces más largo que ancho, dividido por filas de columnas en 3 o 5 naves, siendo la central la más alta. Los fieles se situaban en las naves laterales, los hombres a la derecha y las mujeres a la izquierda. La nave central quedaba libre ordinariamente. Al final de esta, aunque en un plano un poco más elevado, estaba el santuario, que terminaba en un ábside semicircular, en cuyo fondo se levantaba la cátedra episcopal, rodeada de bancos de piedra para los presbíteros. Delante de la cátedra se encontraba el altar, al cual convergía espontáneamente la mirada y el interés de todos los presentes, el clero y el pueblo. Desde los tiempos de Constantino, las basílicas se construyeron encima del sepulcro de un mártir, entre los que destacaba el del príncipe de los apóstoles. Esto explica la construcción de la primitiva Basílica de San Pedro.
El eje vertical del altar coincidía con la tumba del mártir y se le llamó altar de la confesión. Además de este modelo, clásico en Occidente, en Oriente estuvo muy extendido un edificio de planta concéntrica, octogonal, redonda o en forma de cruz, coronada con una cúpula. Las primeras basílicas orientales en planta central inspiraron los elementos arquitectónicos de las basílicas bizantinas, cuyo tipo más perfecto y grandioso es la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla, en el siglo VI. Al final del siglo VIII surgió en Italia y Francia el estilo románico, que se impuso en todo el occidente hacia el año 1000. Las iglesias románicas tienen 3 naves, de las cuales la central es el doble de larga que las laterales, separada de ellas por pilares. Su presbiterio está mucho más elevado que el plano de la iglesia. Por último, sus ventanas son pocas y algo estrechas, por lo que dejan pasar poca luz. Entre siglo XII y el XV, se desarrolló en Europa el arte gótico. Las iglesias góticas se caracterizan por sus arcos ojivales y sus elevadas bóvedas y altísimas torres terminadas en aguja. Cuentan con amplias vidrieras y rosetones que dejan el paso a la luz. En los siglos del XV al XVI, el Renacimiento provocó en la arquitectura religiosa una imitación de los templos paganos grecolatinos. Se ponen de moda las iglesias con una sola nave en forma de aula, muy luminosa, rodeada a los lados por pequeñas capillas, para poder ver fácilmente al altar y al celebrante, en beneficio de la predicación. Este estilo alcanzó gran auge a partir de las disposiciones tridentinas. En el siglo XVII surgió el barroco. El nuevo estilo encontró una acogida entusiasta por parte del pueblo, pues era muy apto para las celebraciones fastuosas. El barroco se caracteriza por el uso exagerado de la línea curva y quebrada. Su originalidad no radica tanto en lo constructivo cuanto en lo decorativo y ornamental. Durante la segunda mitad del siglo XVIII se imita el antiguo clasicismo, mientras que en el romanticismo se produce un retorno a los estilos medievales. En el siglo XX y XXI no parece que pueda hablarse de un estilo. Hay ciertamente algunas coincidencias en la mayoría de las edificaciones: funcionalidad, sencillez, muros vacíos con vidrieras, a través de las cuales pasan el aire y la luz en abundancia. Con esta simplicidad se pretende crear un ambiente de paz y apertura. Este fue un breve recorrido de cómo fueron evolucionando las iglesias como lugar de la celebración a lo largo de los siglos. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like.